Regresamos al último bloque de este noticiero de viernes 14 de octubre. 14.7 grados centígrados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está parcialmente nublado con una humedad del 51%, la presión de 1031.6 hectopascales. El viento es este a 22 kilómetros por hora y la visibilidad hoy es óptima a 10 kilómetros. Sí, nosotros tenemos del otro lado nuestro economista de a pie, al señor Alejandro Nava, al cual le damos la bienvenida con ese fondo celeste bien argentino. Sos un sol en el medio de la bandera, podríamos decir, Ale. No sé si para tanto. Buenas tardes a toda la oyentada del noticiero. Pero bueno, la economía en estos días realmente es lo que más nos preocupa. Y dentro de lo que más nos preocupa en la economía, tenemos que decir que sin lugar a dudas es la inflación. Se conocieron en estos días los índices de desocupación o de ocupación, depende cómo querramos verlo. Y también hoy se va a dar a conocer el índice de inflación del mes de septiembre, con lo Sí. cual el Ministerio de Economía y en particular, digamos, Sergio Massa está muy preocupado por conocer cuál es este índice para ver qué medidas tomar. En cuanto a la economía, en cuanto al desempleo, lo que podemos decir es que los niveles de ocupación son casi los de pleno empleo, los de una economía en crecimiento, en plena actividad. El índice de desocupación es del 6,9%. Eh, Pensemos que una economía en plena ocupación tiene índices de desempleo en torno al 5%. Esto quiere decir que estamos casi en una situación de pleno empleo o en una situación en donde la economía está utilizando todos sus recursos productivos de mano de obra. Pero lo que llama poderosamente la atención es que esos trabajadores, en relación de dependencia, eh, son el 73% de la masa ocupada. Y de ese 73%, casi el 40%, o sea, casi la mitad, no recibe aportes, aportes sociales, aportes a la seguridad social, es decir, para jubilación. Eso denota una precarización en las condiciones laborales. Y si pensamos también en lo que es el índice de pobreza, en donde está la pobreza en torno al 40%, casi llegando al 50%, pero fijémosla en un estándar del 40%. Esto quiere decir que el nivel de ingresos de la población, aún estando en una situación de pleno empleo, no alcanza para cubrir las necesidades básicas para salir de una situación de pobreza. Sin lugar a dudas, lo que se debería dar es una política de ingresos. Se está mirando mucho a apuntar a una política de precios, una política de congelamiento de precios para detener la inflación que está en torno al 7% mensual y que de seguir este ritmo prácticamente se convierte en insostenible. Pero yo creo que no deberíamos tanto apuntar a una contención de los precios, si bien alguna medida de urgencia va a tener que tomar el Ministerio de Economía, algún acuerdo de precios, afianzar el programa de precios cuidados, pero el foco no debería estar puesto en una política de precios de los bienes, sino más bien en una política de incentivo de los ingresos, porque sin lugar a dudas hay trabajo, hay empleo, pero el nivel de ingresos de los trabajadores es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. Sí, sí, se reduce permanentemente el poder adquisitivo. Sí, y digamos que esta situación de ingresos precarios se ve agravada por la inflación, pero no es el problema de los ingresos precarios la inflación de precios.
En una economía con actividad económica hay un cierto grado de inflación, porque hay una mayor circulación del dinero, una mayor actividad económica y eso genera una leve inflación. Lo que no puede sostenerse en el tiempo es una situación de alta inflación y de precarización de los salarios o del nivel de ingresos. Y creo que en esa trampa se encuentra hoy por hoy la economía. Sin lugar a dudas, nuestra capacidad, digo, nuestra capacidad, hablando de Argentina en general, Sí. nuestra capacidad de maniobra se encuentra claramente restringida por el Fondo Monetario Internacional. Pensemos ya hace, ¿cuánto? 2 meses que asumió, 3 meses van a cumplirse desde que asumió Sergio Massa, más o menos. Sí, sí. Es el enésimo viaje de Sergio Massa a Estados Unidos a entrevistarse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, autoridades del Fondo Monetario Internacional que están muy satisfechas con las políticas adoptadas por el Ministerio de Economía. Esto quiere decir, son, sin lugar a dudas, políticas económicas ortodoxas las que se están siguiendo, pero para salir de esta situación creo que amerita salirse un poco de la ortodoxia y empezar a aplicar algún tipo de política heterodoxa sin apartarse del compromiso que está fijado con el Fondo Monetario Internacional. Sí, muy bien. Para finalizar, si querés alguna breve reflexión sobre justamente hay 14 tipos de dólar de cambio en nuestra economía y de alguna manera trata de causarse y organizarse en cuanto a gobierno refiere, pero por otro lado las críticas dicen que esto va a disparar seguramente también la especulación, bueno, el mercado ilegal, que sin lugar a dudas ya parece naturalizado, que estamos hablando del dólar de formato ilegal, denominado blue, por ejemplo. Y también el índice inflacionario también sería afectado profundamente por estos 14 tipos de dólar de cambio que ya hasta suena irrisorio en algún sentido. Yo creo que la inflación, vamos a ser sinceros, nunca debió establecerse con respecto al tipo de cambio. Creo que lo que pretende esta proliferación de tipos de cambio es dos cosas. Por un lado, que realmente no sepamos cuál es el valor del dólar, porque al haber tantos tipos de cambio distintos para cada actividad, es como que no se sabe a ciencia cierta cuál es el valor del dólar. Y por otro lado, demostrar que no, los precios de economía no deberían regirse por el valor del dólar. Esto parece una perogrullada, ¿no? No debiera fijarse el valor de los precios o de los bienes que se consumen en el país por el valor del dólar, pero sin lugar a dudas eso tiene raigambre en una costumbre argentina de preservar el valor con una moneda fuerte como es el dólar. Salir de esa trampa realmente es complicado, no se ha logrado en ninguna economía, en ningún momento de la historia económica de Argentina. Se ha intentado con recetas de tipo fijación de un índice de convertibilidad de la moneda, pensemos en los 90, se ataba el valor de la moneda al valor del dólar, y también hay intentos de los economistas más ortodoxos en dolarizar la economía directamente. Ya hemos hablado aquí de que la dolarización de la economía lo que implicaría es renunciar a la política económica como instrumento para manejar la economía de un país y que una vez que se ingresa a esa trampa es casi imposible salir. Ecuador, Perú han ingresado a una dolarización de sus economías y no han podido salir, aunque en algunos casos, por ejemplo en el Ecuador, los partidos de la oposición al gobierno que pretenden una política económica distinta, dicen que el único elemento que no van a modificar es la salida de la dolarización de la economía, porque implicaría
una redistribución de la riqueza en perjuicio de los sectores más humildes. Por eso yo creo que eh, esta proliferación de tipos de cambio debe ser transitoria, debe sincerarse el valor del dólar, debe irse a un tipo de cambio único, a un solo tipo de cambio, pero eso implicaría en el corto plazo una agravación del problema de los ingresos en perjuicio de los sectores más humildes. Por eso el Estado o el gobierno no está sincerando el valor del tipo de cambio con una devaluación que tendría que ser del orden del 40-50% para estabilizar la moneda o el valor de la moneda. Muy bien, Alejandro Nava, clarísimo todo como de costumbre. Nosotros ya no tenemos nada de tiempo porque en unos segunditos va a entrar acá al estudio Nahuel Isela para hablar de fútbol femenino. Lo único, ya haciendo el link con el deporte en este caso virtual, ¿estás jugando al jueguito? Porque me apareces, te invité a la asociación a la que yo pertenezco y me rechazaste. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? Se está diciendo al No, aire esto. te debe haber rechazado Mou, no yo. Mourinho. Esa es tu No estoy defensa. ingresando. El Atlético Monbací está tomando unas largas vacaciones, pero es una estrategia, porque cuando reinicio el juego, por lo general, Top 11 me regala monedas gratis para hacer grandes mejoras en mi equipo. Así que seguramente en los próximos días voy a ingresar a que el Atlético Monbací vuelva por sus palmarés. Muy bien. Bueno, así es todo. Bueno, no sé, yo te cuento, soy el último campeón de liga. Así nomás te lo Sí, digo. se me imagino. Obviamente. Y no sabes con qué final. Recién le estaba contando a Nahuel. Así que hacemos la transición. Saludamos a Alejandro Nava con nuestra economía de a pie. Cada vez más difícil todo. Sí, sí. Fíjate que tuve que pintar el fondo de mi casa, todo de celeste. Sí, ya ni muebles te quedaron. Esas plantas que no. No, las tuve que vender todas. Todo. Tuve que cerrar la ventana. Está bien. Bueno, te quedó minimalista. Me gusta ese cielo. Sí, en próximos días veremos si pico la pared. Bueno, listo. Nos vemos. Buen fin de semana, Ale. Buen fin de semana. Muy bien, y nosotros acá dentro del estudio lo tenemos como recién mencionaba y deslizaba a Nahuel Isela, que no tenemos nada de tiempo, así que todo el tiempo que queda, que es poco, es todo tuyo, Nahuel. Sí, vamos a hablar de la Copa Libertadores Femenina que empezó en el día de ayer con el partido justamente del representante argentino, de las representantes argentinas, como es Boca Juniors, por séptima vez va a estar participando de una Copa Libertadores. Su mejor posición, recordemos, fue un tercer puesto, donde hay varias de las jugadoras que repiten están en esta Copa Libertadores, pero bueno, el equipo dirigido por Jorge Martínez empezó bien, empezó con una victoria ante las uruguayas de Defensor Sporting, que por una cuestión del campeonato uruguayo, que se sigue disputando, si no me equivoco, clasificaron el año pasado. Ahora están terceras el equipo uruguayo por detrás del Nacional y Peñarol y vienen justamente de caer contra Nacional en su fecha, el 2 de octubre que disputaron. Pero bueno, pasando lo que es la Copa Libertadores, una muy buena victoria de Boca Juniors, que la verdad que fue superior durante los 90 minutos, que fueron de casi 2 horas, casi 3 horas de espera, porque se jugaron primero 15 minutos y se tuvo que suspender por una lluvia que hizo imposible el campo de juego porque estaba ahí con bastante agua, no se podía correr, se veía que las jugadoras la verdad que no podían hacer nada. Recién, esto era a las 5:15, se suspendió, recién 7:15 de la tarde se volvió a empezar, desde los 15 minutos que quedaban desde los 15 minutos que iban, perdón, y a los 4 o 5 minutos hizo el primer gol Boca en los pies de Camila Gómez Ares, una de las mejores jugadoras del fútbol argentino, que todavía no entiendo cómo no fue convocada de vuelta a la selección. La verdad que es el motor de las Ceneices, un centro de Ojeda, si no me equivoco, que rebotó en una defensora, la quiso parar con el pie derecho Camila Gómez Ares, no la pudo parar, le quedó en el izquierdo, avanzó, sacó un remate al segundo palo de la arquera, impresionante el 1-0, y después el segundo llegó con
Boca aprovechaba que no podía jugar por lo bajo, que estaba todavía bastante mojada el piso, el césped. Entonces probaba con un centro Salaria y un centro de Julieta Cruz de la nada. Un centro salió casi de mitad de cancha buscando a la goleadora y la encontró la cabeza de Andrés Ojeda, que hizo el 2-0 final para un Boca que tiene un gran comienzo en esta Libertadores. Destacar lo de Andrés Ojeda, hizo goles en las 7 Copas Libertadores que jugó con Boca. Su gol número 11 en Copa Libertadores, su gol número 518 con Boca. Impresionante. Y del otro lado tenía también dato de color, tenía justamente la goleadora uruguaya que tiene más goles en el fútbol uruguayo, que es Juliana Castro, que entró en el segundo tiempo, que tiene 268 goles en el país vecino. Pero bueno, gran comienzo de las Ceneices, que buscarán romper con la mala racha de equipos argentinos en la Libertadores. Recordemos, ninguno pudo ni siquiera conseguir un segundo puesto. Tanto River, Boca como Guayurquiza quedaron en la tercera posición. Exactamente, poderío brasilero, que parece que puede que también se rompa un poco acá. Hubo equipos de otros países que salieron campeones de la Libertadores, pero me parece que también va a tener más diferencia, porque Ferroviaria le ganó por la mínima a Ñañas en el otro partido del grupo que se está disputando 1-0, que se disputó cuando se termina el partido. Recordemos cómo se juega la Libertadores femenina para aquellos que no saben. Son 4 grupos de 4 equipos, los 2 primeros pasan, se juega todo en una misma sede, en este caso es en Quito, Ecuador, en 2 estadios, y bueno, se juega todo seguido, no Bien. Como la masculina. En este caso, bueno, como dije, Boca comparte grupo con Ferroviaria y Ñañas, y con Defensor Sporting. Ñañas, que tiene a la jugadora argentina Lucía Zarza entre sus 11. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero hoy está la cantera deportiva, donde vas a poder ampliar un montón más de información en lo que respecta al fútbol femenino, porque también tenemos juegos ODESUR, tenemos un montón de competencia e instancias también definitorias en algunas cosas en nuestra región. Exactamente, también como siempre toda la información del futsal de la mano de Julia, del tenis de la mano de Agustina, así que muchísima más información y muchísimo más detalle de lo que esté sucediendo en la Copa Libertadores, que se sigue disputando en el día de hoy. El domingo volverá a jugar Boca contra Ñañas, así que vamos a estar siguiendo lo que pase. Muy bien, 19 horas en punto cero, la cantera deportiva. Saludamos entonces y aprovecho a agradecer a Nahuel Isela porque nos vamos volando. Ya estamos en hora para despedir esta jornada tremenda, excelente. Así que ese aplauso principalmente para Nahuel por este noticiero número 76. También parte del aplauso se lo lleva Victoria Duclos-Sibuet en la operación técnica del otro lado. Mi nombre es Diego González y hoy, por 76ª vez, estuve disfrutando y también participando de este noticiero. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Ustedes se quedan en la continuidad de Punto Cero porque hasta casi la medianoche, programación con lo mejor de este viernes 14 de octubre. Stay Classy San Diego, buen fin de semana, nos vemos, chau. Mujeres y ministras. Este jueves asumieron Raquel Kelly Olmos en la cartera de Trabajo, Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social y Ayelén Macina en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. El presidente Alberto Fernández tomó la jura en el Parque Colón en Casa de Gobierno. La ciudad no baja impuestos. El bloque oficialista de Juntos por el Cambio no dio quórum para tratar la quita de impuestos por las compras con tarjetas de crédito en bancos porteños. Para su tratamiento se requiere un mínimo de 31 legisladores de 60 totales. Más horas en la escuela. El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, anunció que más de 5.000 alumnas y alumnos marplatenses sumarán horas de clase. Serán 50 escuelas, 12 con jornada completa y el resto con una quinta hora. Goodbye Economía. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, destituyó al ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, por el discutido plan económico. Me pidió que me haga a un lado y he aceptado, dijo luego de dejar su cargo. Ahora en el podio.
A punto de finalizar los Juegos Suramericanos en Asunción, Argentina se ubica en el tercer lugar del medallero con 159 totales. Brasil encabeza el podio con 276, Colombia sigue con 221 y detrás de Argentina se coloca Chile con 104.